El Plan Michoacán está en marcha. El gobierno de México inició este jueves una ofensiva contra al menos 12 cárteles del narcotráfico que operan en ese estado, donde fue asesinado hace 2 semanas el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El gobierno enviará más de 10.000 agentes a la zona. Un plan que costará más de $3.000 millones. Una estrategia integral, según la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos. De una estrategia integral que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México. ¿Dará resultados? ¿Ayudará este plan a combatir el narcotráfico en un país azotado por el crimen organizado desde hace décadas? Es lo que queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad. En Análisis, mi nombre es Nicole Gaise y tengo el gusto de saludar desde Ciudad de México a Javier Oliva Posada, experto en seguridad y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y el periodista Heriberto Paredes, especializado en temas de seguridad. De hecho, cubre hace ya más de 15 años temas relacionados con el narcotráfico, precisamente en Michoacán. A los dos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Javier, comienzo con usted. La presidenta Sheinbaum calificó el proyecto como una estrategia integral basada en 12 ejes y más de 100 acciones para recuperar la seguridad. ¿Qué significa eso? Más allá de reforzar la presencia policial, ¿cómo pretende el gobierno combatir el narcotráfico con este plan? ¿Qué detalles nos puede contar al respecto? Primero, muchas gracias, Nicole. Me da mucho gusto compartir el espacio con Heriberto y saludos también al auditorio de Deutsche Welle. Lo primero que hay que decir es que en el caso de este plan Michoacán mantiene cierta continuidad con otros planes y programas que se han aplicado en anteriores gobiernos y que atienden o responden a una tragedia o a un evento traumático en materia de seguridad pública. En ese sentido hay una línea de continuidad. Es decir, una vez que acaece la tragedia, por ejemplo, estoy pensando en los muchachos de Ciudad Juárez, de Balcázar en Chihuahua. Entonces esto es en el gobierno de Felipe Calderón. Hay que señalar que se tratan de programas reactivos, es decir, que responden y que no previenen necesariamente, que no disuaden. La diferencia está en la utilización de la Guardia Nacional. Ese es un componente muy importante que es diferente, pues en virtud de que apenas en el último día del sexenio del expresidente López Obrador, formalmente pasa la Guardia Nacional a formar parte del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, y este sí es un matiz respecto de anteriores programas. Y este planteamiento de 100 acciones y distintos planteamientos sobre áreas como el turismo, la producción agrícola, en fin, la educación, pues me parece que esta entrevista no tendría lugar sin el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, lo cual es una verdadera paradoja, que tiene que suceder justo lo que apuntaba, un homicidio de alto impacto, incluso a nivel internacional, como es este caso. Y de lo contrario, si no, Michoacán seguiría en una situación que tiene décadas, y Heriberto conoce mejor el tema que yo, tiene décadas sumido en una pendiente de violencia que hasta el día de hoy pues no se ha podido contener. Este es mi primer comentario. Heriberto, voy contigo. Lo sabes mejor que nadie, Michoacán se ha convertido en un epicentro de la violencia. Solo para dar un ejemplo, en los últimos 20 años han sido asesinados 18 alcaldes. ¿Crees que este plan pueda frenar la criminalidad en ese estado? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Javier. Hay una continuidad con los planes de seguridad que ha habido anteriormente en diferentes administraciones. Es un plan reactivo. Y sobre todo me parece que es un plan que no contempla diferentes propuestas que ha tenido la sociedad en Michoacán. Es decir, ha habido sectores de la población, particularmente las comunidades de pueblos originarios, que son las que se han enfrentado con el grupo criminal, con el cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, para defender sus territorios de la presencia de esta organización criminal. Y se ha señalado durante varios años, al menos 5 años, por ejemplo, se le ha exigido al gobierno federal, se le ha exigido al gobierno estatal
que tomen cartas en el asunto para desestructurar a estas organizaciones criminales que atentan contra la tranquilidad y contra la seguridad y también intentan tomar control de amplios territorios en Michoacán. Entonces, este plan que lanza el gobierno federal no es innovador en ese sentido. No toma en cuenta a estos sectores de la población que tienen mucho que decir al respecto, que conocen el contexto y que llevan mucho tiempo exigiéndole al gobierno federal que tome cartas en el asunto, no de manera reactiva, sino de manera preventiva. Y entonces lo que vamos a ver con este plan, que le llaman integral, aunque realmente no sabemos realmente cuál va a ser las acciones reales que se van a desarrollar, pero no vamos a ver algo distinto tal vez a lo que se venía viendo anteriormente, que es decir, invertir en infraestructura, invertir en turismo, invertir en algunas cosas que no necesariamente tienen que ver con la seguridad. Mm. Entonces, siento que ahí hay una falta de escucha del gobierno federal a la sociedad michoacana. Mm. Entonces, eso es una cuestión nueva y la continuidad del plan, pues está por ver sus resultados. Heriberto, dices que se trata de un plan reactivo, ¿se trata entonces de una solución parcial para calmar también las protestas y el descontento en el Estado tras el asesinato del alcalde Manso, como también lo comentaba Javier, que eso fue un hito clave en las últimas semanas? Sí, sí, yo creo que totalmente Sí, que sí, es una reacción perdón. preventiva. No, no, es una reacción preventiva, perdón, reactiva, que está obviamente pues tomando el gobierno federal porque tienen los reflectores nacionales e internacionales en donde tienen que reaccionar, pero tanto dinero, tantas tropas de la Guardia Nacional, del Ejército, de las policías, eso ya hay en Michoacán. Cualquier Mm. persona que vive en Michoacán se va a dar cuenta y sabe que hay presencia de la Guardia Nacional, que hay presencia de otros cuerpos de seguridad a nivel estatal y a nivel federal, y que eso no cambia nada. Es decir, la Mm. Guardia Nacional no, ni el Ejército, ni la Marina toman acciones concretas desde hace muchos años, no toman acciones concretas para defender a la población. La respuesta cuando se les exige siempre es: no tenemos la orden de combatir al crimen organizado. Entonces, eso es muy importante que se sepa, porque un número mayor de elementos no va a garantizar una mejor acción o un mejor papel de estas fuerzas de seguridad frente al crimen organizado. Claro. Y Javier, en relación al asesinato del alcalde Carlos Manso que desencadenó en este plan Michoacán, la Fiscalía del Estado identificó a un menor de 17 años, que de hecho fue abatido tras el ataque como el presunto asesino. ¿Qué más se sabe de él? Dicen que tenía vínculos con el crimen organizado. ¿Se conocen detalles de ese vínculo? Bueno, las investigaciones hasta el momento han arrojado el abatimiento de este asesino, sicario, y la detención de otros dos sospechosos. Y de acuerdo a la investigación, trabajando con información ya pública, tendrían hasta el momento nexos justamente con la organización criminal de Nueva Generación. Hay que decir también, Nicole, que el día de ayer renunció o fue removido del cargo el secretario de Seguridad del estado de Michoacán. Algo similar ocurrió en el estado de Sinaloa, pero a mí me parece que mientras la estructura de mando principal, es decir, en este caso el gobernador Bedoya, permanezca en el cargo, difícilmente, como sucede en estos homicidios políticos de alto impacto, va a tardar mucho en conocerse la verdad, ¿no? Es decir, cuál fue el móvil en ese sentido, de dónde vino pues digamos, la iniciativa para cometer este homicidio, porque pues mientras estén la mayor parte de los mismos funcionarios, pues la cuestión es cómo van a hacer las cosas diferentes si son los mismos responsables, ¿no? Por eso la asistencia del gobierno federal en ese sentido me parece que puede encontrar ciertas limitaciones en la operación táctica, ¿no? Es decir, en el despliegue en el terreno,
porque pues en ese mismo sentido se encuentran los que de alguna forma estuvieron acompañando de manera cronológica, quiero decir, de manera como estructuras de gobierno a nivel estatal, pues al gobierno municipal de Uruapan, que hoy, como sabemos, encabeza la viuda de Carlos Manson. Entonces, sí es importante que, de acuerdo a los manuales más elementales de manejo de crisis, las autoridades, tanto a nivel local como a nivel federal, vayan informando con cierta frecuencia de los avances de la investigación, porque de lo contrario, Nicole y Heriberto, como experto en medios de comunicación sobre estos temas, sabe que si no se informa de manera consecutiva, de manera frecuente, pues se abre el espacio a la especulación, a la suposición, a los rumores, y esto desde luego lo único que propicia es un enrarecimiento aún más del ambiente que se vive en buena parte del estado de Michoacán. Este es mi segundo comentario. Y Javier, me pregunto qué más debería hacer el gobierno mexicano, porque desde Vicente Fox en el año 2000 todos los gobiernos han armado algún tipo de plan para Michoacán. Lo hizo Fox, luego Felipe Calderón, declarándole incluso la guerra al narcotráfico y lanzando la operación Limpieza. También lo hizo Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum. Todos, sin importar la ideología política, han intentado combatir el narcotráfico en el país. Dicen que este plan mantiene una continuidad de los planes anteriores. Pero, ¿qué estrategia podría funcionar? Heriberto ya decía invertir más en infraestructura. ¿Qué opina usted, Javier? Indudablemente que lo que hace falta es ir por los responsables, es decir, de acuerdo a la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 20 de febrero de este año, 6 organizaciones criminales mexicanas están clasificadas como organizaciones terroristas internacionales. Eso solamente como variable de análisis de contexto. Lo cierto es que el gobierno mexicano tendría que ir, evidentemente, directamente, y no solo por la presión de Estados Unidos, sino porque es una necesidad obvia para recuperar ciertos niveles de seguridad y paz pública, ir por los responsables, los cabecillas de estas organizaciones, en este caso Nemesio Oseguera, que es el principal cabecilla de Nueva Generación, o los hermanos Olascuaga, en el caso de la Nueva Familia Michoacana. Es decir, los nombres ahí están, ¿no? Lo que sucede en buena parte del estado de Sinaloa con los hijos de Ismael en Zambada, o los hijos de Joaquín Guzmán, pues tendrían que ir obviamente por esos liderazgos criminales que son los que están generando este clima de violencia que se vive, y no desde Fox, desde hace por lo menos de mediados de los... Es un poco arbitrario decirlo, pero la actividad criminal en México ha tenido una pendiente creciente desde alrededor de la década de los 60 del siglo pasado. Entonces, ¿qué no hemos hecho bien o qué hemos dejado de hacer o qué estamos haciendo mal? Y estoy hablando en primera persona en plural porque también a nosotros como sociedad nos corresponde muy buena parte de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, me parece que lo que tendría que anunciarse es una acción decidida para neutralizar y llevar ante la ley, con todo el asunto de los derechos humanos, por supuesto, y en apego al marco jurídico, llevar ante la justicia a los principales responsables de esta ola criminal que agobia, en este caso específicamente, al gobierno y sociedad de Michoacán. Este es mi tercer comentario. Muy interesante lo que nos comenta. Heriberto, voy contigo. Me gustaría que nos expliques quizás brevemente cómo operan los carteles en esa región y tú cómo lo ves. ¿Hasta qué punto su presencia responde a vacíos dejados por el Estado o a posibles vínculos con estructuras locales de poder? ¿Tú qué has podido recoger? Bueno, el crimen organizado en Michoacán no trabaja en lugares, en huecos o en vacíos dejados por el Estado. El Estado está presente. Lo que sí sucede es que hay vínculos constantes, fuertes, económicos entre funcionarios públicos y diferentes niveles de estructuras del crimen organizado. Lo que yo he visto y lo que me ha tocado reportear es precisamente cómo fiscalías, presidencias municipales, secretarías estatales, diferentes niveles de las policías están trabajando, están colaborando con las organizaciones criminales, y por eso estas organizaciones criminales que tienen presencia en Michoacán tienen este nivel de impunidad y de protección. Tienen un flujo constante de armas
o sea, me refiero constantemente, es ilimitado su flujo de armas. Tienen toda una protección por parte de las instituciones de seguridad michoacanas. Es evidente que no las combaten, que las protegen, que les pasan información. Entonces, desestructurar estas organizaciones creo que incluso va más allá de detener a las cabezas visibles de esta organización. Hace falta desestructurar todo el organismo, toda la red de personas que pertenecen al grupo criminal o a los grupos criminales y que están en los puntos más sensibles de las comunidades, es decir, es una estructura mucho más compleja que no está siendo tocada por el gobierno federal y además implica también la denuncia de estas vinculaciones con funcionarios públicos, incluso con empresas económicas que se dedican, por ejemplo, a la minería o a la producción, a la construcción de infraestructura. Es muy sabido, por ejemplo, en Michoacán, que el cártel pues colabora en la extracción de hierro, que también lava su dinero en el negocio aguacatero o en el negocio de los limones, y que a través de eso no solo le corta la pista al dinero ilegal, sino que además tiene ganancias, fortalece negocios legales, y el Estado mexicano no investiga esta parte financiera, no investiga a dónde va el dinero, no investiga cómo se lava el dinero y no investiga cómo se maneja esta situación. Entonces, digamos, llevar más becas y llevar más policía a Michoacán no va a romper los vínculos del crimen organizado con funcionarios públicos y tampoco va a eliminar la presencia de estas organizaciones criminales en, en el Estado ni en el país. Entonces, digamos que el gobierno mexicano ataca el caparazón, ataca la punta del iceberg, pero nunca se mete realmente con las raíces profundas de esta problemática y nunca escucha a la gente que le está pidiendo, por favor, ataquen realmente de raíz lo que está ocurriendo en materia de crimen organizado. Entonces, cortarle flujo financiero, cortar el flujo de armamento y desestructurar todas las redes y acuerdos que tiene las organizaciones criminales sería de menos un primer paso. Ujú. Y Javier, el gobierno mexicano asegura que los homicidios en el país han disminuido en un 37% desde que comenzó la presidencia de Claudia Sheinbaum hace 13 meses. ¿Es eso así y a qué se debe esa reducción de homicidios? ¿A qué estrategia responde eso? Ese informe, las cifras que citas fueron presentadas en este dato, los datos que se dan a conocer mensualmente. En este caso, los que se presentaron el martes de esta semana en Palacio Nacional corresponden a los del mes de octubre, en donde se hace alusión a ese descenso anualizado del 37%. Y esto se refiere de acuerdo a las fuentes de la propia Presidencia de la República Ujú. y, digamos, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues atendería básicamente a este despliegue territorial, sobre todo de la Guardia Nacional. Sería básicamente la explicación. Ahora, en ese sentido es muy difícil poder, digamos, tener elementos para suponer que si son verdaderas o falsas estas, o como se dice en México de manera coloquial, si están maquilladas las cifras. Lo cierto es que el gobierno federal reconoce que el único delito de alto impacto que no ha podido controlar es el de la extorsión. Ha Ujú. estado creciendo, insisto, trabajando con las cifras oficiales. Y en estos términos a mí me gustaría también hacer un señalamiento respecto del caso de Michoacán a propósito de la respuesta que dio Heriberto en su momento. Y en un ensayo que voy a publicar a principio de la próxima semana, que se llama Los protocolos de Palermo en Michoacán, en donde señala precisamente que para que exista el crimen organizado, el poder político local debe de tener miedo
o deja de actuar o es cómplice. Es decir, de acuerdo a este lineamiento jurídico multilateral auspiciado por la ONU en ese año, ya lejano, por cierto, pero es lo más reciente que tenemos en estructura jurídica a nivel internacional, no funciona, no hay manera de que el crimen organizado pueda desarrollar sus corrosivas actividades si no hay la omisión, complicidad u omisión del poder político local. Entonces, esta relación indisoluble, pues evidentemente se manifiesta en el caso de Michoacán y en otras entidades. Por eso es importante tener estos elementos que no solamente son aspectos jurídicos, sino que son de contexto que también se presentan en otros países. Y entonces, por eso cuando se habla de esta situación, no solamente, insisto, lamentablemente en el caso de Michoacán, sino en otras entidades, hay que tener presente esta variable. Este es mi comentario. Y Javier, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a los gobiernos de la región para endurecer la lucha contra el narcotráfico, incluso llegando a amenazar la soberanía de varios países. A los cárteles mexicanos los clasificó como organizaciones terroristas. ¿Responde este plan, al menos en parte, a la presión ejercida por Washington sobre México? ¿Usted cómo lo ve? No, yo descarto esa variable. Y también hay que decir que mucho del discurso antimexicano, racista y xenófobo de Donald Trump tiene que ver con su estrepitosa caída en términos de aceptación de un presidente que en su primer año ha resultado ser un enorme fiasco, y lo que hace es buscar tratar de aglutinar a su base White Anglo-Saxon Protestant, los WASP, este amplio segmento racista blanco protestante de los Estados Unidos, que ve en México, permanentemente lo ha visto así, como una acechanza a su identidad cultural. Entonces, muchas veces la hipersensibilidad de la clase política mexicana y de algunos medios no toma en cuenta que esto también es un discurso interno para la política interna de los Estados Unidos, y que México es una arena propicia en virtud de que tenemos un claro repliegue en nuestra política exterior desde el sexenio del expresidente López Obrador, en donde pues las acciones para contrarrestar estos planteamientos de Donald Trump en Estados Unidos pues han sido, si no escasos, casi nulos, ¿no? Entonces, también eso es importante tomarlo en consideración, Nicole. Y Heriberto, te pregunto lo mismo a ti, tú que has estado ahí en terreno, en contacto con las comunidades locales, con las instituciones, las empresas. ¿Has percibido algún cambio desde que Estados Unidos ha intensificado su discurso contra el crimen organizado, o no consideras esa variable? Yo también descartaría esa variable. No ha habido un cambio, es decir, a más declaraciones, simplemente se escuchan, se ven. Incluso dentro de las organizaciones criminales tampoco ha habido un repliegue, algún tipo de consideración respecto a estas declaraciones del gobierno de Estados Unidos. Eh, Así que yo creo que no es una cuestión que les preocupe mucho en el sentido de cambiar estrategias o de que esto gire de rumbo. Realmente no. A mí me sorprende mucho que las políticas de Estados Unidos respecto a la declaración de organizaciones criminales como organizaciones terroristas, en algunos lados desencadene pues la amenaza a la soberanía, y en el caso de México, con todo lo que esto implica, simplemente es como lo que dijo Marco Rubio recientemente, como bueno, no pasa nada, no vamos a intervenir en México, aunque realmente es donde habría de alguna manera algún tipo de excusa para combatir al crimen organizado. Y sin embargo, manda buques al Caribe, hace otro tipo de acciones. Es muy contradictorio. Entonces, ese tipo de respuesta genera simplemente que Estados Unidos no se ha tomado en cuenta por el momento muy en serio en su presión para acabar con el crimen organizado en la región. Muy interesante el análisis de este plan Michoacán, que busca reforzar la seguridad en México, donde el crimen organizado ha crecido al amparo de la corrupción y la impunidad. Javier Oliva Posada, experto en seguridad, y Heriberto Paredes, especializado también en temas de seguridad, que cubre los temas ahí en Michoacán. Muchísimas gracias a los dos por este análisis. Hasta una próxima ocasión, nos vemos, que estén muy bien.